Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida a una nueva entrega de Bitácora Mental. A principios de junio y en un episodio de Bitácora Mental Daily Podcast, bajo el título YouTube, el killer de audio, comentaba en apenas 60 segundos que me estaba llamando muchísimo la atención la cantidad de canales que estaban ofreciendo música con derechos, mostrando simplemente una imagen fija de fondo. También decía que en algún caso se encuentran esas imágenes animadas, con, algo de IA o también pequeños vídeos de stock, pero más allá de la cantidad de opciones y en continuo crecimiento, comenté que me llamaba poderosamente la atención que tenían cientos de personas escuchando en directo y los vídeos generados a partir de ellos, decenas de miles de views en pocas horas. Hace tiempo que nos vienen contando en artículos que hablan de estadísticas el hecho de que la gente escucha ya más podcasts en YouTube que en Spotify, o al menos, los descubre allí. Pero esto no son podcasts, y es un evidente nicho de mercado que se está comenzando a explotar que a juzgar por lo que se ve, tiene mucho recorrido. Lo normal sería que estos consumidores de videomúsica, con imagen fija, lo hicieran en Spotify desde sus propias playlists, pero están conectados a directos que si bien emiten música conocida de probado éxito y perfectamente perfilada para la audiencia que buscan, no es menos cierto que en realidad son como una radio. Curiosamente, en la época en la que ya nos habían convencido de que lo único que funcionaba era el contenido bajo demanda. Pues parece que hay quien está haciendo un híbrido y no le va nada mal, porque escuchando de a ratos estos canales de vídeo que en realidad son de audio, uno comprueba de que la oferta es muy variada y te puedes llevar incluso alguna sorpresa. Por ejemplo, uno que he descubierto recientemente y que emite todo el tiempo canciones de Dean Martin, que salvo que tengas muchas canas ni sabrás quién es, o mejor dicho, quién fue, porque este señor fue un cantante y actor estadounidense nacido en 1917 y fallecido en 1995, que tuvo su época de esplendor en las décadas entre los 40 y los 60 del siglo pasado, y fue socio artístico de Jerry Lewis, nacido en 1926 y fallecido en 2017, otro actor y cantante con quien formó una pareja de comediantes que arrasaron en cine, televisión, teatro y también radio en las épocas en las que acabo de comentar. Y en mi niñez los veía en películas, ya eran viejas en ese momento, pero hoy esos contenidos, salvo en casos muy puntuales, no tiene público. Pero la música suele envejecer mejor que el vídeo y alguien ha considerado interesante ofrecer la de Dean Martin en directo ahora mismo, y eso habla de una segmentación brutal en nichos tan específicos que abren el abanico del audio de una forma que solo parecía reservada a Spotify. Y si todo lo anterior ya me parecía de algún modo un cambio de actitud por parte del consumidor de ciertos contenidos, o al menos una oferta con una variedad absolutamente impensable en YouTube, resulta que paralelamente está habiendo una explosión de canales que también están emitiendo en directo música, de la misma forma con imagen fija, algo de movimiento, breves vídeos de stock o hechos con IA, pero que no es música con derechos. Todo el contenido es generado con inteligencia artificial y esto puede ser un grandísimo peligro para los artistas tradicionales. Soy consciente de que hacer música con IA no es nuevo y yo mismo la he probado hace ya unos cuantos años, pero hay que decir que se ha perfeccionado mucho, ha ganado en calidad y lo más importante, hay gente que se ha dado cuenta de que en YouTube hay espacio para ella y se puede hacer negocio. Por tanto, continuamente están surgiendo canales y la oferta es absolutamente muy importante. A la vez, el hecho de no ser música comercial con derechos, que ya sabemos siempre ha traído dolores de cabeza a los creadores, al menos a los pequeños que no tienen acuerdos con YouTube, es un punto importantísimo para el desarrollo y monetización de esos canales. Y ya sé que se dice que mucha gente no quiere escuchar cosas hechas por IA, pero es que no es verdad, porque a la vista está
que estos canales nuevos, en pocos días, ya tienen incluso miles de suscriptores y decenas o cientos están conectados al streaming consumiendo esa música. Y soy el primero en defender el contenido creado por personas de carne y hueso, ojo, pero no se puede ir en contra del progreso, aunque sea cuestionable en muchos casos y aspectos, porque el coste y la velocidad de producción de este tipo de música es imposible para un artista tradicional y no puede competir. Al mismo tiempo, supongo que Spotify, si no lo ha hecho ya, hará lo mismo que YouTube y ofrecerá ordenadamente este tipo de contenido porque es evidente que esta oferta tiene demanda y probablemente vaya a más, porque la calidad del producto no deja de aumentar y cuadra perfectamente con las necesidades de muchísimas personas. Por tanto, probablemente en unos años, los músicos de toda la vida tengan que centrarse casi exclusivamente en las actuaciones en vivo como forma de monetizar su arte, porque todo aquello que sea grabado o en diferido tendrá una competencia de la IA muy, pero muy complicada. Los más listos y rápidos, clonarán sus propias voces, se pondrán al día en todo esto de generar música con un ordenador y seguramente consideran mezclarse en el pelotón del negocio. Pero el reparto de regalías de plataformas como Spotify seguramente no conformarán las expectativas de los artistas tradicionales si no consiguen algún acuerdo especial. ¿Y por qué considero que triunfará la música con IA en YouTube o incluso en Spotify si se lo montan bien? Porque la mayoría de la gente hoy no tiene la exigencia de calidad que teníamos en los años 70 y 80. En mi niñez o adolescencia iba a la casa de algún amigo y nos poníamos a escuchar música con unos equipos de alta fidelidad que sonaban increíble y se podían comprar. Material de calidad que hoy cuesta encontrar y cuyos precios han crecido muchísimo. Aquellos racks de sonidos, con amplificador, ecualizador, en fin, un montón de aparatos, eran parte del mobiliario de un estar, de una casa o donde estuvieran, y se llevaban todas las miradas, siendo el centro del espacio, lugar de orgullo. Un lugar casi sagrado, donde si te ponías frente a los altavoces, más vale que tuvieras los calzoncillos nuevos, porque como el elástico estuviera algo desgastado, tenías que estar sujetándotelos continuamente, porque la potencia, incluso a no tanto volumen, se sentía en todo el cuerpo. Con los años fuimos pasando a equipos más pequeños, baratos y plasticosos, hasta que llegaron los móviles y con ellos ya van casi 2 décadas en que los jóvenes están acostumbrados a escuchar música digitalizada, ultraprocesada y generalmente con una calidad pésima. Pero es aún peor porque la más moderna lleva mucho tiempo sin utilizar instrumentos físicos, músicos de carne y hueso, o voces reales, humanas y limpias. Por tanto, el resultado, comparado con lo que sonaba hace algunas décadas, es de involución total en aras de la comodidad, accesibilidad y, evidentemente, mucho más negocio. En resumen, que nadie se puede escandalizar si digo que la música hecha con IA hoy ya suena como cualquier cosa que se escucha, hecha supuestamente por músicos, que, como digo, tiran todo el tiempo de tecnología y graban en su propia casa, con ordenadores en vez de instrumentos, incorporando cócteles vocales tan artificiales que en más de un caso, al final el resultado es incluso peor que alguna voz generada con IA. Lo sé. Siempre hay excepciones, pero estamos hablando en general. Y desde mi punto de vista, salvo para algunos pocos cracks, la producción de música con IA será una competencia que va a traer más de un dolor de cabeza. Ojalá me equivoque, pero no me gustaría estar en la piel de los artistas porque creo que el contrincante es demasiado fuerte y tiene aún muchísimo recorrido perfeccionando su producto, haciendo imposible en algún momento la diferenciación entre lo real y generado artificialmente, porque además se alimenta de lo mejor de lo real y es capaz de potenciarlo y mejorarlo. Y para cerrar el tema, quería mencionar que del mismo modo que en los canales de música en directo, con derechos, esa de toda la vida, de los 70, 80, en fin, toda esa, ¿no? Y demás, los canales que emiten música generada con IA también están cubriendo todos los nichos posibles y hay de lo que busques.
el estilo que prefieras, la década que prefieras, cosas también más exóticas y de micronicho, pero también canales que buscan imitar o producir un contenido muy similar a ese o esos artistas famosos, incluso citándolos como referencia por sus nombres, y de los que vas a escuchar pistas de sonido que parecen clones de esos artistas. En lo personal, de momento la música que consumo, hecha por IA, es básicamente instrumental y la tengo de fondo en el ordenador, que probablemente sea uno de los mayores usos que la gente le dé a este tipo de streaming. Mi preferencia es del tipo que no distrae, que no interfiere con lo que uno está haciendo. Por eso escucho canales de smooth jazz, que los hay con todo tipo de variantes y en los que se encuentran canciones en las que se da preponderancia a diferentes instrumentos como el saxo, la guitarra, en otros el piano, en fin, así. Y la verdad que algunos se le ocurran mucho, por ejemplo, canales que emiten este tipo de música que decía, basada en los años 60 y 70, y que imitan la experiencia que se tenía al escuchar un vinilo en aquella época. Te dejan espacio entre las canciones y están ecualizadas de una forma muy reconocible, como se hacía en aquellos tiempos, teniendo en cuenta la forma, cómo se grababa, cómo sonaba, las imperfecciones del sonido capturado y todos esos detalles que te transportan realmente a la experiencia de lo que te están haciendo escuchar. Y del mismo modo te encuentras opciones de blues, pop y bueno, lo que quieras, nichos, micronichos, estilos, décadas, en fin, que hay para todos los gustos. Y no estoy diciendo que esto sea maravilloso, que la música tradicionalmente hecha desaparezca, ni que todo el mundo solo vaya a consumir esto. Pero no nos engañemos, somos bichos de costumbre, como se suele decir, queremos las cosas rápido, de forma sencilla y además gratis, muy importante. Así que estos canales creo que tienen muchas posibilidades de ir cada vez a más. Y YouTube es líder indiscutido del vídeo, pero también quiere ser el rey del audio, ojo. Y si la gente ya escucha allí más podcast que en Spotify, sigue creciendo en lo que respecta a la música, la plataforma sueca podría enfrentarse a un problema bastante más complicado que el vivido en sus comienzos luchando contra la piratería. Y esto es lo que quería decirte hoy en mi Bitácora Mental. Muchas gracias por tu tiempo al escuchar o leer este contenido y te espero en el próximo. When will I return?